Buenos días, saludamos a todos en esta mañana, a los que se están conectando por vía online. Damos gracias a Dios por estar con ustedes a través de este medio, de poder saludarlos, de poder estar juntos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Aquí estamos junto al equipo de alabanza y algunos amigos que están con nosotros. Hemos estado aquí porque hemos venido a adorar al Señor. Queremos adorarle, queremos bendecirle y también queremos en esta mañana escuchar una palabra que nos anime, una palabra que nos edifique, una palabra que nos aliente. Yo sé que hemos estado viviendo un tiempo distinto, un tiempo al cual no estábamos acostumbrados, pero creo que ha sido un tiempo de celar, un tiempo donde Dios ha querido hablar a nuestras vidas, donde sigue hablando en nuestras vidas y creo que debemos estar atentos a lo que el Señor va a hacer en este día con nosotros. Quiero dar la bienvenida a todos los que se están conectando, a aquellos que están en otros países. Nuestra iglesia Péula, les damos la bienvenida, saludos a todos, a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños, les saludamos con mucho amor en esta mañana. Y quiero dejar con ustedes a Claudia, que nos quiere compartir una palabra que nos anime, nos quiere saludar y también a través, representando a muchas mujeres de nuestra iglesia, ella nos quiere saludar en esta mañana. Buenos días, Iglesia Péula. Hoy traigo una cápsula pequeña para todos. Está en Éxodo 18, 13 al 20. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Con esto quiero decirles que la iglesia somos todos. Somos tú, somos yo, María, Reina, Juan, Pedro, Lucas, todos somos iglesia. Todos fuimos dotados con dones. Nos sirven para pintar, para enseñar, para decorar, para hablar. Todos podemos colocar nuestro granito de arena en esta casa que Dios nos dio. Tú puedes venir y animar a otros. Ahora en esta época de coronavirus tenemos tantas cosas por hacer. ¿Y cuántos estamos perdiendo el tiempo en televisión o acostados durmiendo o haciendo otras actividades? Hay muchas personas que necesitan de una palabra. Eso es iglesia. Envía un mensaje de motivación a ese enfermo. Llama a tu amiga, llama a tu vecino. En este mismo instante puedes hacer iglesia. ¿Cómo? Compartiendo Facebook, que empieza el servicio de nuestra casa, de nuestra iglesia. Compartiendo por YouTube. No hay excusas. Tú puedes venir y dar una palabra pequeña. Y no seas como Moisés, que dice: yo soy tartamudo, pero es que yo no puedo, pero es que soy muy joven, pero es que no tengo tiempo, pero no tengo cómo llegar a la iglesia. No pongas excusas. Tú eres iglesia. Hay otra parte de la parábola de los leprosos. Todos lo conocemos, solo uno se devolvió a dar las gracias. Tú tienes algo que agradecerle a Dios hoy. ¿Por qué? Porque tienes vida, porque tus hijos están sanos, porque tienes un techo, porque Dios te ha dado carro, te ha dado más de lo que nosotros merecemos. ¿Cómo hacemos para agradecerle a Dios? Ven, hay mucho que hacer acá. El pastor lo hace muy bien, pero solo no puede. A la pastora
la debemos apoyar también. Somos iglesia todos. No es la iglesia Ricardo y Patricia, es la iglesia de Dios, la iglesia Beula. ¿Quién quiere venir a agradecerle a Dios? ¿Tienes una razón para venir a agradecerle a Dios? Te esperamos en este lugar. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior
eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Levanta tus manos y dile: aleluya, 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 aleluya. Aleluya, te cantamos a ti. Aleluya, lo único que es digno. Aleluya, Jesús nuestro Rey. Aleluya, aleluya. Cántalo con nosotros. Aleluya, aleluya. Declaramos, Señor, que tú eres el Dios eterno, el que está sentado en su trono. Tú nunca estás en crisis, el ser humano está en crisis, las personas podemos estar en crisis, pero tú estás sentado en tu trono de gloria, reinando con poder y majestad, Señor. Y para ti no hay crisis, para ti no hay problemas, Señor, porque tú todo lo puedes, tú todo lo puedes, y tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey. Y por eso te exaltamos y te cantamos, porque estamos cubiertos, Señor, de ti, y estamos debajo de tus alas y estamos seguros. Te damos gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. En esta misma actitud de adoración, en este tiempo hermoso que Dios nos ha dado de poder alabarlo, yo sé que en tu casa tú has sentido la presencia del Señor, aquí sentimos la presencia de Dios, como Él nos llena, como Él nos abraza. En este tiempo necesitamos abrazarnos de papá, necesitamos tener amores con Él, estar en su presencia, y en este mismo espíritu, en esta misma actitud, vamos a recibir la palabra a través del papá, y les invitamos a pasar. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, iglesia. Es un placer saludarles. Un gusto tremendo poder estar con ustedes. Y también agradecer al equipo que hoy nos acompaña aquí en la congregación. A Gaby, a Claudia, a Camilo, Anita, Patricia, Daniel, Hugo y Sami. Es un lindo equipo que nos acompaña cada domingo para hacer lo mejor posible, para que la transmisión, el mensaje, la palabra pueda llegar a tu corazón y pueda producir vida. La palabra es esa semilla que tiene un poder intrínseco de producir vida. Es algo diminuto pero poderoso. Es algo pequeño pero que produce un gran impacto en los corazones dispuestos a recibir la palabra del Señor. Y desde esta casa queremos bendecir tu casa, queremos bendecirte a ti, queremos bendecir tu familia, queremos bendecir tu economía, queremos bendecir tu salud, de tus hijos, de tu familia. Y podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor ha sido bueno,
El Señor no ha cortado su brazo para ti y para mí. Y hoy podemos decir que Dios es fiel, que Dios permanece fiel, a pesar que algunas veces nosotros, quizás tú en tu casa puedes fallar, pero Dios permanece fiel. Y no hay palabras para agradecer todo lo que el Señor ha hecho durante estas 6 semanas o 7 semanas, donde a pesar que no nos hemos podido reunir en un templo, pero la iglesia sigue trabajando, sigue haciendo iglesia, seguimos con esa misión de alcanzar a los perdidos para Cristo. Y yo te animo a ti como iglesia que te involucres. Saludamos a la iglesia de Dios aquí en Phoenix, Arizona, y saludamos también a todos nuestros amigos en diferentes partes del mundo que nos honran con su presencia y que se conectan para recibir la palabra del Señor. Queremos transmitirles desde esta casa una bendición, traspasar las fronteras de la cámara, llegar hasta tu casa, llegar hasta ese lugar de reclusión, llegar al carro, llegar a tu trabajo, llegar a tu sala junto a tu familia y compartir la palabra del Señor que llene, que bendiga, que te desafíe. Algunas veces la palabra nos exhorta, otras veces nos consuela, otras veces nos desafía. Y creo que en este tiempo, como iglesia del Señor, debemos desafiarnos a pensar que vienen cosas mejores, a pensar que Dios tiene cosas mejores para nosotros, sus hijos, los que creemos en Él. No te sientas solo, no te sientas a la deriva, no te sientas que tu vida está en el aire. Estás en el hueco de la mano del Señor, habitamos bajo la sombra del Omnipotente, somos como la niña de sus ojos, somos lo mejor que Dios tiene para nosotros en esta tierra y en esta vida. Así es que agradecemos a todos los hermanos de la iglesia Beula aquí en Phoenix, Arizona, que han sido fieles con sus oraciones, han sido fieles con sus compromisos financieros, y nos han permitido seguir haciendo iglesia, seguir trabajando en la obra del Señor. Y agradezco también a este lindo equipo que cada mañana nos ayuda y nos enseña a poder compartir la palabra del Señor. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje ahí en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 22. Es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y creo que les va a bendecir a ustedes como iglesia. Y es una palabra simple, pero que envuelve un principio importante para cada uno de nosotros. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, deseo que aquiete su corazón, aquiete su espíritu, para recibir lo que el Señor quiere decirnos a través de esta palabra. Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Dios siempre tiene algo que necesitamos. La palabra de Dios es actual. Cada vez que yo abro la palabra, me habla lo que yo necesito. Me conoce bien la palabra del Señor. Y cada vez que la abro puedo descubrir las verdades, el consuelo, el abrazo que Dios nos da a través de sus palabras. Así es que sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión y desde aquí bendecimos tu casa, tu familia, tu economía, tu salud, deseando que la gracia, la bendición y la misericordia de Dios estén sobre cada una de nuestras vidas. El tema que hoy quiero compartir con ustedes lo he titulado Que tu fe no falte. Nos pueden faltar los amigos, nos puede faltar la economía, pero hay algo que no debe faltar en nuestra vida, es la fe. Y el mensaje se titula Que tu fe no falte. Y vamos a hablar de la fe. La fe es una palabra pequeña. La fe es un monosílaba. Está compuesta de 2 palabras, pero tiene una vigencia poderosa y es de vital importancia para nuestra vida y para nuestro desarrollo espiritual.
Todo en nuestra vida depende de la fe. Vivir una vida sin fe es vivir una vida en derrotas. Vivir una vida sin fe es vivir en el plano de lo natural y es vivir por debajo de lo que Dios tiene para nosotros. Dios ha preparado cosas para nosotros, ojos que no ven y que no podemos experimentar. Dios las ha preparado y podemos acceder a ellas a través de la fe. Podemos acercar los recursos que Dios tiene para nosotros a través de la fe. Todo en nuestra vida depende de la fe, absolutamente todo. Entramos al reino de los cielos por medio de la fe en Jesucristo. Experimentamos sanidad en nuestros cuerpos por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, que llevó nuestras enfermedades, que sanó nuestras dolencias por medio de la cruz del Calvario y por medio del derramamiento de su sangre. Experimentamos los dones del Espíritu a través de la fe. Oramos con la certeza que Dios nos escucha. Eso es fe. La fe es vital para nuestra vida cristiana. La fe es importante en nuestra vida espiritual. Yo he pensado que la fe es como la clave de un computador, es como la password. Si no tenemos la password, no podemos acceder a todos los beneficios que un computador nos puede ofrecer. Si no tenemos la fe, si no tenemos esa password espiritual, entonces no podemos acceder a todas las bendiciones, a todo lo que Dios tiene para nosotros. La fe es ese brazo que nos permite acceder a las bendiciones de Dios. Por eso el autor de Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad, dice la Nueva Traducción Viviente. Y hay dos cosas en este pasaje importantes. Sin el ingrediente de la fe en nuestras vidas es imposible agradar a Dios y es imposible traer contentamiento y traer alegría al corazón de Dios. Es imposible. A lo largo de los años yo he visto cómo muchas personas hacen grandes esfuerzos. He visto a lo largo de mis años cómo la gente hace grandes peregrinaciones a distintos lugares, mortifican su cuerpo, pero quiero decir que nada de eso sirve, ningún sacrificio sirve si no está la fe. Es la fe la que mueve la mano de Dios a nuestra vida. No es el dolor, no es la tristeza, no es la angustia, es la fe la que mueve la mano de Dios. Es la fe la que hace que Dios actúe a beneficio nuestro. No son las lágrimas, no son el dolor, y eso no significa que Dios sea un Dios insensible. Significa que lo único que mueve la mano de Dios, lo único que hace que Dios actúe a nuestro favor, es nuestra fe, es nuestra confianza, es nuestra convicción, es nuestra certeza que Dios va a hacer, que Dios va a actuar de acuerdo a lo que Él ha prometido. La palabra certeza significa, o viene de un término que es upostasis, que significa esencia, que significa realidad. Diferente a la palabra hipótesis, que significa una teoría y algo que debe ser comprobado. Pero Dios no debe ser comprobado. Su existencia es absoluta. Cuando uno lee Génesis capítulo 1, dice: en el principio Dios
creó los cielos y la tierra. En ninguna parte de las Escrituras Dios está tratando de convencernos que Él existe. Él existe eternamente. Él fundó los mares, Él fundó la tierra. Por eso, el autor de Hebreos nos dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan con sinceridad. La Biblia es clara. Solo hay una manera de acercarnos a Dios. Solo hay una manera de agradar el corazón de Dios, y es a través de la fe. Es a través de la fe. No son nuestras lágrimas, no es el dolor, no es la enfermedad. Es la fe en Jesucristo la que hace que en nuestra vida ocurran. La fe no solo es un ingrediente indispensable para nuestra vida, también es un requisito indispensable. Porque la única manera de acercarnos a Dios es a través de la fe. Y es creer que Él existe. Por eso, estimados amigos, estimada iglesia, como hijos de Dios y como discípulos del Señor, no debemos perder la fe. Debemos cuidar que nuestra fe no falte. Debemos cuidar que nuestra fe no se achique y no disminuya. Los problemas, las necesidades, las tormentas que enfrentamos, las situaciones que vivimos en la vida doméstica, el matrimonio que está en crisis, el hijo que está en la droga, la enfermedad que viene como un gigante que nos quiere gobernar. Nada de eso nos debe hacer perder nuestra fe. Nada de eso debe hacer que nuestra fe se achique, que nos falte la fe y que disminuya la fe. A lo largo de los años, y la Biblia nos dice que hay personas que tienen una fe grande. Yo no sé si tú conoces personas que tienen una fe grande, una fe crecida, una fe madura, como la fe de la mujer cananea, que no era parte del pueblo de Israel, supuestamente estaba lejos de las promesas del pueblo de Israel, pero Jesús, al ver la fe de esta mujer, le dijo: mujer, grande es tu fe. Ella estaba desconectada de las bendiciones, ella estaba enajenada de las bendiciones, pero Dios, al ver la mujer, Dios, al ver la fe de esta mujer, y cuando esta mujer le dice que aún los perrillos comen de la mesa del Señor, Jesús le dijo: grande es tu fe, y tu fe te ha salvado. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 15, verso 28. Hay otras personas que tienen poca fe, como la experiencia que tuvo Pedro cuando él bajó de la barca, cuando vio a Jesús que él venía caminando sobre las aguas, y Pedro, el impetuoso, Pedro, el líder, Pedro, el que quiere descubrir realmente, él se baja de la barca, pero cuando él comienza a ver las olas, él siente temor y se hunde. Y luego Jesús le dice a Pedro, Jesús le dice: hombre de poca fe. Entonces tenemos gente de una fe grande, capaz de mover montañas, capaz de ver milagros extraordinarios. Y también tenemos gente de una fe pequeña, que en medio de la tormenta se debilita, que en medio de la necesidad se debilita, que en medio del dolor está pensando tirar la toalla y renunciar a su fe. Pero también nos encontramos con personas que les falta fe, que pierden la fe, que la tormenta, la dificultad hace que su fe se
en pequeñez que hace que su fe se achique. Están pensando en tirar y en renunciar a esta fe. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 31 al 32. Jesús le dice a Pedro algo que a mí me fascina y que al mismo tiempo me da esperanza. La escena que vamos a leer es una escena que sucede horas antes que Jesús fuera arrestado y también horas antes que Pedro negara al Señor Jesús. En este pasaje, de alguna manera, Jesús está anticipando la negación de Pedro, y más tarde Pedro es probado en su fe. La fe es probada en el crisol. La fe es probada. Tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada en la adversidad, en los momentos difíciles, en esos diagnósticos médicos que no nos gustan, en esas situaciones que nos sobrepasan. Tu fe va a ser probada. Me gusta lo que dice el texto que hemos leído, y lo voy a volver a repetir para volver a ubicarnos. El texto dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí está declarando el Señor varias cosas. Está declarando que el enemigo viene para perturbarnos, para amedrentarnos, para traer esas voces que nos debilitan. Pero ¿sabes qué? Me gusta lo que Jesús hace con Pedro. Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. La palabra zarandear significa esa acción que hacen los agricultores para mover el trigo, para agitar al trigo, para que salgan las impurezas y quede el trigo, y quede ese trigo para ser molido y producir harina y traer alimento. Jesús está diciéndole a Pedro: Pedro, Satanás ha venido a pedirte. Satanás ha venido a pedirte porque él quiere zarandearte, porque él quiere moverte, porque él quiere molestarte, porque él quiere agitar tu vida. Pero Jesús, y me gustan las palabras, son alentadoras. Jesús le dice a Pedro: Pedro, no te preocupes. Pedro, no te desesperes. Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Yo he orado por ti para que tus convicciones no vengan a cero. El enemigo te ha pedido para zarandearte, para moverte, para molestarte, para agitarte como quien agita el trigo para limpiarlo de las impurezas. Me gusta el texto porque me da a entender que Satanás no tiene autoridad sobre nuestra vida a menos que Dios lo permita. Él no puede hacer nada con nosotros. Él no tiene nada que hacer con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, tú y yo, le pertenecemos a Dios. Tú y yo somos propiedad de Dios. Y Dios vela por nosotros. Y Dios cuida de nosotros. Por lo tanto, Satanás no tiene autoridad sobre nuestra vida. Él no puede hacer lo que él quiera con nuestra vida. Si Satanás quiere tocar nuestra vida, él tiene que pedirle permiso al Señor. Yo no sé si a usted le agrada esto, allá en tu casa, o aquí donde tú estás. Yo no sé si te agrada saber que Él no puede tocar nuestra vida. Él no puede dañar nuestra salud.
Él no puede traer pestilencias. Él no puede traer miseria sobre nuestra vida. Él no puede traer enfermedad sobre nuestra vida, a menos que Dios lo permita, porque somos propiedad de Dios. Y Él no tiene autoridad sobre nuestra vida. Por eso Satanás es un ser que está subordinado a la autoridad de Dios. Él no puede hacer nada si Dios no lo permite. La Biblia dice que aún las hojas de los árboles se mueven si Dios no lo permite. Si Dios no lo permite. Las hojas de los árboles se mueven si Dios no lo permite. Somos la niña de sus ojos. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo el cuidado de nuestro Señor. Estamos en el hueco de su mano y nadie nos puede arrebatar, porque somos su especial tesoro, porque somos su pueblo adquirido, porque somos su nación santa, porque Él ha pagado un precio por nosotros y Él pelea por nosotros para que nuestra fe no falte, para que tu fe no falte, para que mi fe no falte. Quizás hay alguien en algún lugar del mundo, quizás hay alguien en algún lugar de esta ciudad que está a punto de renunciar, que está a punto de tirar la toalla, que está a punto de salirse de debajo de la sombra del Omnipotente. Yo te quiero decir algo: no lo hagas, porque cualquiera que sea la dificultad que tú estás experimentando, no te olvides que Dios está rogando por ti. A mí me alientan esas palabras. A mí me gusta lo que el Señor Jesús dice. Jesús está anticipando la negación de Pedro. Recuerden que Pedro le dice a Jesús: yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y Jesús, en ese conocimiento anticipado, en esa presencia de Dios, le dice: Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro era de esas personas que hablaban antes de pensar. Pedro era de esas personas impulsivas que hablaban sin pensar y luego sus mismas palabras le jugaban en contra. Pedro le dice a Jesús: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Jesús le dice: Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y aquí Jesús está anticipando la negación de Pedro, y luego Pedro experimenta la prueba más dura de su vida: negar al Maestro o seguir al Maestro. Satanás está interesado en dañar nuestra vida. La Biblia describe a Satanás en Juan capítulo 10, verso 10, que él es como un ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Pero también el texto termina diciendo que el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. Satanás quiere destruir, Satanás quiere robar tu fe, Satanás quiere robar nuestras convicciones. Satanás usa y se vale de las circunstancias adversas para que tu fe se debilite, para que tu fe se achique y para que tu fe falte. Satanás os ha pedido, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Estas son palabras alentadoras y de esperanza. Y hay cosas que a mí me llaman la atención. El Señor no oró para que Satanás no zarandeara a Pedro. El Señor Jesús tampoco oró para reprender a Satanás. El Señor oró para que la fe de Pedro no faltara.
Es extraño algunas veces Jesús, que tiene la autoridad para decir: te reprendo, Satanás. En algún momento Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Pero en esta oportunidad, a mí me hubiese gustado que Jesús hubiera desplegado su poder y haber sacado a Satanás de la escena, y que le hubiese reprendido a Satanás. Pero Jesús no oró para que Satanás no zarandeara a Pedro. Jesús no reprendió a Satanás. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Oró para que a Pedro no le faltara la fe. Porque en los momentos difíciles nuestra fe se debilita y podemos perder. Los grandes enemigos de nuestra fe son nuestros ojos. Lo que vemos en el mundo natural. Vemos la enfermedad, escuchamos el diagnóstico médico, escuchamos lo que dice la gente, y nuestros sentidos son como ese abortivo, ese anticonceptivo que impide que todo milagro se geste en nuestra vida. Así como esa pastilla impide la concepción, así la duda, así el temor, así lo que ven nuestros ojos naturales impide que el milagro ocurra en nuestra vida. Nuestros mayores enemigos son nuestros ojos, lo que vemos. Vemos calamidad, vemos guerras, vemos terremotos, vemos enfermedades, vemos las estadísticas que cada vez crecen. Escuchamos lo que dicen las noticias, escuchamos el diagnóstico médico irreversible, escuchamos que las cosas no van bien, y eso nos atemoriza, y eso nos puede llevar a perder la fe. Vivimos situaciones, adversidades, tormentas de la vida que nos pueden llevar a que nuestra fe falte. Nos sentimos frágiles en nuestra fe, nos sentimos débiles en nuestra fe. Cuando yo experimenté el proceso migratorio, cuando yo experimenté la enfermedad de Sebastián en el hospital, cuando Patty tuvo que ser por tercera vez operada, nuestra fe se debilitó. Pero hubo un momento en una noche que nos tiramos al suelo a orar y vimos como la presencia del Señor vino sobre nuestra vida y aumentó nuestra fe, y nos arrodillamos débiles, frágiles, nos arrodillamos con un corazón lleno de dudas y de incertidumbres, pero el Señor nos levantó con una fe crecida. Y ahí yo entendí este pasaje, que en medio de la fe que está en crisis, Dios, ese poderoso intercesor, está orando, está clamando, está llorando para que tu fe no falte. Satanás no le preocupa que tú vengas o que tú no vengas al templo. Si hay algo que le preocupa a Satanás, es que tú te mantengas firmes en la fe. Eres un ladrón, dice Juan 10:10, un ladrón viene a matar, a destruir y a robar. Él viene a matar nuestra vida espiritual, Él viene a robar nuestra fe, Él viene a robar nuestras convicciones, para que nuestra fe falte, para que nuestra fe se debilite. Quizás hay alguien en esta mañana, allá en tu casa o en cualquier parte donde nos escuchas, ahí en la sala de tu casa, donde estás reunido con tu familia. Yo espero que esta palabra te anime en esta mañana, y que nos ayude a seguir adelante. Yo he rogado por ti. Qué bueno es saber que alguien está orando por nosotros, que alguien está rogando, que alguien está intercediendo por nosotros. Quiero que tú y yo sepamos
que el cielo ha asignado al Señor Jesús como nuestro intercesor. Él intercede día y noche por ti y por mí, para que tu fe no falle, para que no te desvíes del camino. Hay alguien que ora, no solamente es el pastor, no solamente es el líder, hay alguien asignado por el Padre. Hay una oración que viene del cielo para que tu fe no falle, para que te mantengas firmes en las cosas del Señor. Hay alguien que está orando por ti, Sammy. Hay alguien que ora por ti, Gabriela. Hay alguien que ora por ti, Claudia. Hay alguien que ora por ti, Anita. Hay alguien que está orando por ti, Daniel. Por ti, Camilo. Por ti, Patricia. Hay alguien que está orando. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y su oración es poderosa. Todo tiembla cuando Jesús ora. Las tinieblas se disipan cuando Él ora. Cuando la voz recorre la eternidad y llega hasta ti, todo cambia, todo huye, porque el Señor está intercediendo. Porque el Señor está orando por nosotros. Es un poderoso intercesor. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por ti ante el Padre. Él está rogando al Padre por ti. Él está llorando al Padre por ti. Él está trayendo cobertura a tu vida a través de la oración, esa oración de intercesión. Por último, quiero que observemos esto. A pesar que el Señor Jesús amaba a Pedro, no tengo dudas que Jesús amaba a Pedro, pero permitió que Pedro pasara por la prueba. Es raro cómo actúa Jesús. Es extraño cómo actúa Jesús. Nosotros como padres, al ver a nuestros hijos en algún problema, los sacaríamos del problema. Jesús no sacó a Pedro del problema. Jesús no permitió que Pedro fuera zarandeado, movido, agitado, incomodado en su fe. Jesús amaba a Pedro, pero permitió que Pedro pasara por la prueba. Dios nos ama. A pesar que tenemos pruebas y dificultades, Dios nos ama. A pesar que vivimos momentos difíciles, Dios nos ama. A pesar que experimentamos el dolor, la tristeza y queremos renunciar a las cosas, no te olvides, Dios te ama y está orando por ti. Jesús pudo haber librado a Pedro de la prueba, pero la permitió que Pedro pasara la prueba. En segundo lugar, a pesar que Dios amaba, que el Señor Jesús amaba a Lázaro, permitió que Lázaro muriera y estuviera en el sepulcro 4 días, a pesar que Jesús amaba a Pedro y a Marta y María en la aldea de Betania. A pesar que Jesús amaba a sus discípulos, pidió al Padre en Juan 17 que los librara del mal, pero que no los quitara del mundo. Yo hubiese quitado a mis hijos del mundo para cuidarlos del mal, pero Jesús no quitó a sus discípulos del mundo, simplemente oró al Padre y le dijo: Padre, no los quites del mundo, mas líbralos del mal. Y hay una lógica, esto tiene mucho sentido, porque Dios no está interesado en hacernos la vida fácil. Nadie que viene al Evangelio debe entender que la vida es fácil. ¿Saben por qué? Porque las dificultades nos fortalecen, porque las dificultades nos maduran,
porque las dificultades nos permiten crecer. Las situaciones difíciles no nos destruyen, nos perfeccionan. Y a veces Dios permite el zarandeo. Algunas veces Dios permite que las cosas ocurran en nuestra vida, no porque Él es una mala persona, es simplemente porque a través de la prueba tú creces, y porque a través de la prueba tu paciencia se incrementa, y porque a través de la prueba tú puedes ver la fidelidad de Dios. En la prueba Dios no está lejos de ti. En la prueba que Pedro experimentó, Jesús no estaba lejos de Pedro. Estaba mirándolo, estaba orando, estaba rogando por él para que su fe no faltara. Las pruebas nos hacen ganar experiencia. El Señor estaba preparando a Pedro para el apostolado, porque si leemos el verso posterior, Él dice: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El enemigo va a venir, te va a zarandear, pero yo he rogado por ti, para que una vez terminada la prueba, y ya Jesús lo está anunciando proféticamente, y cuando esto termine, tú ve y confirma a tus hermanos. Esta era una experiencia que Pedro necesitaba tener. Él iba a ser un pilar de la iglesia primitiva. Y este es el último examen que Pedro experimenta antes de ir a la cruz, antes que Jesús fuera a la cruz. Las pruebas nos hacen ganar experiencia. El Señor estaba preparando a Pedro para el apostolado. Por eso le dice: y una vez vuelto, o sea, cuando termine la prueba. Pero debemos entender que la prueba tiene fecha de vencimiento. Ya hemos hablado del texto de Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, verso 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Jesús estaba preparando a Pedro para el liderazgo de la iglesia primitiva. Por eso las pruebas son beneficiosas. Voy concluyendo. Por eso, si estás pasando momentos difíciles, si el enemigo está colocando a prueba tu fe, si estás siendo zarandeado como a trigo, no te preocupes. El Señor está orando por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no falle. Por eso no te desesperes, no renuncies, no te desanimes, aguanta, mantente firme. Hebreos 10:23 dice, en la versión Dios habla hoy, Él dice: mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Iglesia, amigos que nos escuchan, familia Veula, les quiero decir: fe es creer, fe es confiar absolutamente en Dios y en lo que Él es. Dios es amor, Dios es poderoso, Dios todo lo sabe, Dios está en todo lugar. Entonces, cuando yo tengo la certeza, porque Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que uno espera. La palabra certeza viene de un término que significa hypostasis, que significa realidad, que significa esencia, sustancia. Y también la palabra convicción significa seguridad. Si yo voy por la calle y viene alguien a atacar mi vida, y yo sé que mis hijos, yo tengo la convicción en mis hijos, yo tengo la seguridad que mis hijos
van a salir a mi encuentro, van a salir a mi defensa. Yo no dudo, yo tengo la plena seguridad, la plena convicción. Por eso la fe es una certeza. Hipóstasis, que significa esencia, que significa realidad. En cambio, una hipótesis es una teoría que debe ser comprobada. Pero Dios no tiene que ser comprobado. En ninguna parte de las Escrituras Dios trata de explicar que Él existe. Génesis capítulo 1 dice: en el principio Dios creó. La Biblia nos presenta a un Dios que ha existido siempre. Dios no tiene que comprobar nada. La fe es crecer, la fe es creer, la fe es confiar absolutamente en Dios y en lo que Él es. Por eso termino con esto. Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha dicho. Iglesia, si eres trigo, vas a ser zarandeado, pero no te preocupes, Dios ha rogado por ti. Dios está orando por ti para que tu fe no falle. Y cuando salga de la prueba, usa tu experiencia para confirmar y para consolar a tus hermanos. Porque si Dios lo hizo contigo, si Dios lo hizo conmigo, lo volverá a hacer una y otra vez con sus hijos. Amén. Si esta palabra te ha bendecido, si esta palabra ha llegado a lo profundo de tu corazón, si tú en tu casa has sentido que Dios te ha hablado, yo quiero que hagas esta oración junto con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos anima, que nos consuela, a que en medio de las dificultades y de las pruebas no estamos solos. Poderoso intercesor que día y noche ora por nosotros para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no se debilite, para que nuestra fe no se achique, no se disminuya. Señor, entregamos a ti toda carga y nos fortalecemos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Nos fortalecemos en ese amor profundo que tú tienes por nosotros y que no vas a dejar que nuestra vida se deslice y que nuestra fe se deteriore. Padre, bendice cada familia en esta mañana, cada persona que nos escucha, cada muchacho, cada joven que sienta el impacto de esta palabra en sus corazones. Que cada persona sea bendecida a través de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo. La gloria y la honra es para ti, en el nombre del Señor Jesús. Quiero, al concluir y antes de despedirnos, dar gracias al equipo que nos ha acompañado hoy, el equipo que ha estado apoyándonos. Doy gracias por la fidelidad de ustedes como iglesia. Doy gracias por sus aportes financieros a la iglesia y damos gracias por sus oraciones, que creo que han sido de vital importancia en este proceso donde ya llevamos 7 u 8 domingos sin poder reunirnos. Pero también quiero darle la noticia, es posible que la tercera semana de mayo ya podamos volver a esta casa, ya podamos reunirnos en esta casa. Y como hay cierta restricción, vamos a tener que reunirnos en 2 grupos. Tenemos nuestra primera reunión dominical a las 9:30 de la mañana
y luego a las 11 de la mañana tenemos nuestra primera reunión, nuestra segunda reunión dominical, para adorar juntos al Señor, para vernos, para seguir manteniendo ciertas distancias y resguardos. Toda esa información la vamos a estar mandando vía WhatsApp por los diferentes grupos que tenemos, pero quiero animarle en este tiempo a seguir firmes en su oración, a seguir firmes en la palabra del Señor, a estar orando por los hermanos de la congregación y a estar orando por aquellos que van a llegar. Yo ya tengo en mente las 3 personas que hemos ganado este tiempo para el Señor, y esperamos ese domingo invitarles para que estén con nosotros y disfruten y vean lo que somos nosotros como familia. Iglesia, la paz de Cristo sea con ustedes. Tenemos al final, tenemos los avisos para los jóvenes, para los adultos, para jueves y domingo. Que el Señor te bendiga, la paz de Cristo. Les amamos, les extrañamos y anhelamos el momento de volver a estar juntos. No te olvides de seguir nuestras transmisiones el día jueves a través del estudio bíblico y el día domingo a través de la transmisión Facebook Live. Aquí vamos a estar transmitiendo desde esta casa para bendecir tu casa. Dios te bendiga, la paz de Cristo sea contigo, y declaramos para ti una semana de bendición, de prosperidad y de salud. Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo. La paz de Cristo sea con ustedes. Amén.